Dios les bendiga, mi nombre es Marcela Rollave, desde la ciudad de Manizales. Bueno, primeramente dándole gracias a Dios por tener la oportunidad de poder recibir esta enseñanza. Y bueno, resumidamente, pues trataré como dar los aspectos más importantes o los puntos más importantes para tener en cuenta de la vida del ministro en cada área de su vida. Y bueno, teniendo en cuenta también algo muy importante que me gustó mucho era que el pastor Héctor, en toda la enseñanza, pastor Héctor siempre nos enfatizó sobre que el ministro es un servidor y que Dios lo llama, lo equipa, lo capacita eh, para la obra que Dios lo disponga y siempre pensando en el servicio de los demás. Es un servidor, más que de pronto un título de autoridad. Es siempre tener en cuenta que es un siervo y esto pues genera también una actitud de humillación, de humildad delante de Dios y delante de los hombres. El ministro como persona, es importante que el ministro pase por un proceso de sanidad, por lo menos estar en un tiempo de reconocimiento de su condición, de cómo está su corazón, su alma, no solamente para sanar, digamos, todo lo que fue y lo que no fue antes de Cristo, sino también para sanar lo que haya podido suceder durante el tiempo de vivir una vida cristiana, de vivir la vida en el cristianismo. Digamos, en el caso mío, yo a través de este estudio pude reconocer que tenía una situación allí por resolver, digamos, con la figura de autoridad. Me resistía, colocaba cierta resistencia y era precisamente por ciertas afectaciones que recibí de parte de algunas autoridades pasadas dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Pero gracias al Señor y por medio de este proceso pude sanar, mejorar mi relación con Dios, porque cuando nosotros perdonamos, cuando pasamos por ese filtro del perdón, realmente pues es también nos lleva a estar a cuentas con Dios, pero también con los hombres, que eso también es un principio, ¿no? De estar en paz con todos los seres humanos en lo posible, con Dios. Y perdonar. También el principio de la confesión. El principio de la confesión debe ser parte de nuestra vida espiritual, de nuestra vida en el espíritu. Todos los días estar a cuentas con Dios. No solamente confesarle nuestros hechos humanos, que podemos equivocarnos conscientes o inconscientemente, sino también nuestros pensamientos, sentimientos, nuestros deseos. Estar todos los días a cuentas con Dios. Entonces, estos principios en el ministro como persona, la sanidad interior, estar a paz con todos los seres humanos, eh, y bueno, tener en cuenta pues estos principios dentro del tiempo de oración, de comunión con Dios, que es como la confesión, ser sinceros sobre todas las cosas. Yo creo que la sinceridad hace parte de poder tener una buena relación con Dios y con los demás aún, ¿sí? Porque cuando uno de pronto guarda algo que no está resuelto, eso tarde que temprano es una bomba de tiempo y cuando eso explota, lamentablemente daña a muchas personas si está dentro del rango de autoridad, si es una persona que está puesta allí y no pasó por sanidad, no, o mejor dicho, no reconoció la necesidad de ser sano o sana. Eh, entonces, trabajar primeramente en el ser es como el principio fundamental para iniciar, digamos, la carrera del ministro, por decirlo de esta manera. Eh, el ministro como hijo, bueno, hay que honrar a nuestros padres, comenzar por perdonarlos, si por lo que fue, por lo que no fue en el pasado. Tratar de siempre tener una buena relación con nuestros papás terrenales, con ese papá y esa mamá. Es importante perdonar lo que haya sido en la paternidad terrenal para poder nosotros tener una buena relación con nuestro papá, con nuestro Padre Celestial, porque así como nosotros estamos percibiéndolo y si tenemos un alma todavía improntada con las marcas de pronto la paternidad terrenal,
pues eso va a afectar nuestra relación con Papá Dios. Y pues también va a tener ciertas situaciones en el alma que van a generar percepción de injusticias y bueno, yo por ejemplo pude darme cuenta que a veces no tenía en cuenta a mi papá para muchas cosas, aunque dentro de lo normal manejaba y sigo manejando una buena relación con mi papá, con mi mamá también. Fue la primera persona que perdoné cuando llegué al cristianismo, aunque él me había abandonado desde muy chiquita, lo busqué, lo encontré, lo perdoné y desde eso pues siempre he tratado de tener una buena relación, pero durante este tiempo de enseñanza pude darme cuenta que podía ser mejor, que podía ser mi relación mejor con él. Entonces, bueno, trabajando también en ese punto, todos debemos honrar a nuestros padres, y yo creo que no hay mejores jueces que los papás y los hijos y el cónyuge para decir quiénes somos nosotros verdaderamente. Entonces, pues qué vergüenza que de pronto nosotros predicamos una cosa y pues vivamos otra. Entonces, primeramente, honrar a nuestros padres y ser esas personas, esos ministros que debemos ser en el hogar. El ministro como padre, los hijos tienen tres necesidades, que es la provisión, la autoridad y la protección. Llegando digamos, a faltar alguna de estas necesidades, no ser suplidas en los hijos, pues los hijos van a crecer con muchas desavenencias, con muchas situaciones en su carácter. Cuando un hijo no tiene, digamos, el cuidado, la atención que merece de esos padres, pues son hijos que crecen aún con problemas cerebrales, ¿no? Estoy escuchando un programa estudiando esa parte, cómo se afecta el desarrollo cerebral de algunos jóvenes por no tener la atención de sus padres, por no tener a alguien que esté allí dirigiéndolos, no solamente disciplinándolos en el sentido de corregirles sus errores, sino edificándoles al mismo tiempo, dándoles amor, afecto. Todos los niños, los jóvenes, los hijos requieren de mucho nuestra atención y sobre todo quieren que nosotros siempre los escuchemos, todo lo que dicen. Es importante que como padres aprendamos a escuchar a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, sigo trabajando en ello, ya mis hijos son adultos, pero sigo trabajando en ello. Creo que nunca es tarde para restaurar las cosas. En Dios todo es posible, Dios siempre nos enseña para que podamos lo que nos enseña en el momento ponerlo por obra, pero bueno, básicamente esas son las tres necesidades que tienen los hijos. El ministro como esposo, soy una mujer recién casada, ya llevo 2 meses y bueno, durante el tiempo de mi matrimonio recibí la enseñanza y pude conocer las necesidades del esposo, que son la del alimento, el cuidado de su ropa, el, la parte sexual, totalmente importante de ponerle mucha atención y capacitarse antes de casarse. Y bueno, si ya está casado, es importante crecer en el conocimiento y sobre todo es el primer principio, que es el del respeto, ser respetado, no avergonzarlo en público, tratar los problemas, los errores en privado, ser lo más prudente y tener ese tacto, ese cuidado con ese esposo para decirle las cosas, obedecerle. Ya pasa a ser como esa primera autoridad, viene a ser la cabeza del hogar. Bueno, el ministro como ciudadano. El ministro como ciudadano, Dios nos enseña a sujetarnos a las autoridades. En todas las áreas tenemos autoridades y en esta parte se trató especialmente porque las autoridades son puestas por Dios, sean o no sean cristianas. Debemos sujetarnos a las normas de las instituciones, en este caso hablando también de la misión a la cual pertenecemos. Es importante respetar la normatividad, ser buenos administradores en la parte financiera, económica, no ser por ahí ministros o líderes o cristianos llenos de deudas o debiéndole a uno o al otro. No, eso no es de testimonio. Ser personas correctas, legales, cumplir con el pago de los impuestos, siempre tratar de estar
al día con todo, ser personas, se requiere ser personas sanas para administrar bien una economía, para manejar bien los recursos que Dios nos da económicamente. Bueno, el ministro como, el ministro como servidor, enfatizando siempre que el ministro es un siervo. Dios nos dio a todos dones y talentos, todos tenemos un llamado a servir, en donde Dios nos coloque. Vamos a ser ministros, vamos a estar ministrando siempre lo que tenemos en el corazón, lo que Dios nos ha dado. Y hablándolo dentro de la iglesia, Dios estableció 5 ministerios para la edificación de la misma iglesia. No es para buscar nuestro propio bien, ni para ser exaltado, buscar nuestra propia exaltación, sino para servirle a la iglesia y poder ayudar a suplir lo que Dios quiere suplir en las almas. Por ejemplo, el pastor es llamado a tener ese cuidado de las almas, a pastorearles, a darles alimento, a tener ese acercamiento con las ovejas. El pastor es el que está allí en medio de las ovejas, sin enseñorearse de ella. Y es importante conocer el rol de cada ministro. Para mí fue muy importante porque yo tenía unos conceptos errados frente a los ministerios. Pero pude entenderlos, fue muy claro y creo que eso nos hace libres de malas formaciones, especialmente a mí me hizo libre de malas formaciones. Bueno, tenemos también, por ejemplo, el profeta, ahorita que se habla tanto de profeta, pero el profeta tiene que hablar conforme a la palabra, eso es algo muy claro. Eh, Hablar de parte de Dios, pero sin salirse de la voluntad de Dios. Bueno, tenemos también el evangelista, como la palabra lo dice, habla del evangelio, reconcilia las almas con Cristo. Tenemos el apóstol que divinamente puede ejercer 2 ministerios, es una persona que puede capacitar, que está capacitado para capacitar, para poder, digamos, establecer una congregación, abrir congregaciones y poder formar para que allí se pueda abrir parte de la iglesia. Bueno, tenemos también al, al maestro, que es el que instruye, y bueno, todos los ministerios son totalmente necesarios. Cada uno le brinda lo que necesita la iglesia. Cada uno le brinda lo que necesita la iglesia, pero totalmente se necesita ser personas sanas para que no dañemos la iglesia, para que, digamos, las tarimas se usen correctamente para alimentar la iglesia, para edificarla, ser personas totalmente sanas. Y si nosotros, porque el Espíritu Santo siempre nos muestra cuál es nuestra situación por resolver. Si no lo podemos hacer solos, en la presencia de Dios es importante buscar esa ayuda, ese consejero lleno del Espíritu Santo, ese pastor que nos puede ayudar, que nos puede guiar. Y bueno, esperar que Dios en su tiempo pues nos coloque en el área que Él nos necesite. Por eso siempre, en vez de buscar de pronto afanarnos por buscar un título, siempre tener un corazón de siervo y servir donde Dios nos coloque, donde Dios permita que estemos, que podamos ser de bendición y que podamos ministrar lo que Cristo verdaderamente quiere que ministremos. Bueno, la verdad que ha sido mucha bendición esta enseñanza y con el corazón disponible para seguir aprendiendo. Pastor Héctor, muchísimas gracias. Un saludo también para la pastora Leney y para todo el equipo de servidores allá y todos los hermanos que están en este grupo. Dios los bendiga.